Bienvenidos nuevamente. Aquí, como hablamos en el segmento anterior, les estoy mostrando esta imagen. Bueno, esta imagen no es la mejor imagen porque está un poco distorsionada. Pero si ustedes hacen una corroboración, digamos, entre lo que hemos venido viendo, por ejemplo, del arquitecto Vélez con la utilización del aguado. En este caso estamos hablando de la estructura de la Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer. Ya aquí estamos hablando del concreto, ¿ok? El concreto armado se llama concreto armado porque lógicamente está constituido de acero y cemento, ¿ok? Acero y cemento mezclado con arena y piedra, ¿no? En una dosificación que va dependiendo de la resistencia estructural que indica la norma, ¿no? Que comentaba al principio que era de 2.500 kilogramos por centímetro cúbico, ¿ok? Escuche, es decir, 2.500 kilos, ¿ok? Imagínense una cosa de 2.500 kilos puesta sobre un cubito de uno por uno por uno, presionando, ¿no? Eso, eso es lo interesante del concreto. Ahora, siempre lo hemos visto cómo lo levantan en los edificios, eh, digamos, aporticados regulares que están constituidos de losas nervadas. Bueno, las losas nervadas las explicaré en otra clase: losa nervada, losa maciza, la losa reticular celular, en fin, cuáles son las distintas aplicaciones que tiene. Pero quiero empezar por aquí porque la osadía estructural también es aplicable al concreto, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Es exactamente una estructura compuesta de estos elementos en forma de- de concha invertida que se unen en un anillo superior, exactamente igual como mencionábamos con el caso de la guadua de Vélez, en el caso de Niemeyer con el concreto. ¿Ok? ¿Para qué? Para generar una arquitectura, en este caso religiosa. ¿Ok? Y fíjense ustedes que también es una arquitectura que es muy plástica en el sentido de su, de su configuración tectónica y el efecto espacial que tiene, ¿no? Es decir, Niemeyer opta por dejar la estructura prácticamente a la vista y es la estructura la que configura la tipología estructural arquitectónica de iglesia, ¿no? Y pues los espacios entre uno y otro elemento que es como este vitral que bordea la edificación se dispone de esa manera porque elaborar esta estructura completamente en concreto no es que no sea posible, pero él está optando por una solución muy inteligente, que es prácticamente mantener lo estrictamente necesario en cuanto a utilización de concreto se refiere, ¿no? Para lograr el efecto de esta especie de domo invertido, ¿no? Lo podría llamar, ¿no? De trompeta, ¿no? De copa invertida. Entonces, el concreto también tiene una gran plasticidad cuando plasticidad me refiero no a lo plástico de plástico como polímero, como material, sino como manejo de la forma, pues no es limitante, no está limitado a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y solemos ver. Y en este caso, ustedes pueden ver también cómo ella, al llegar al piso, aquí estoy haciendo una aproximación, al llegar al piso, también llega articulándose con la unión
que lleva al fundamento, a la base de la estructura, ¿no? No es una casualidad, ¿ok? Y en el punto en donde ella se junta muy elegantemente, esa es la viga de corona, por decirlo de alguna forma, ¿no? El elemento que amarra este costillar, ¿no? Pero pasa prácticamente inadvertido, porque no se, ni siquiera se siente que esté presente allí. Entonces, ojo con asociar el concreto con simple y llanamente el tema aporticado, ¿no? Tiene otras posibilidades, bueno, como por ejemplo aquí en el Palacio de la Asamblea, ahí en Brasil, establece la Cámara de Representantes, Cámara de Senadores y Diputados, con una especie de concha invertida y la otra sí es una concha, y ambas trabajan estructuralmente de forma similar en cuanto a la utilización del acero y el concreto, pero en cuanto a la disposición del acero es distinta, pues no, porque una va a trabajar a tracción, es decir, hay que contrarrestar con tensión, y la otra va a trabajar a compresión, entonces hay que contrarrestar esa compresión. Una tiende a colapsar hacia el centro y la otra tiende a colapsar hacia afuera. Entonces, todo el elemento y toda esa, digamos, enredo o amarre o colmena de cabillas que ustedes ven, que vamos a ver unos ejemplos más simples adelante, también se pueden utilizar para lograr todo esto que ustedes ven aquí. Pues aquí ustedes ven una gran losa de concreto con estos dos elementos apoyados encima, unas rampas impresionantemente delgadas también hechas en concreto, y pues el sistema es un sistema porticado, pero con una lógica estructural que permite que la utilización que el concreto en toda su magnitud eh, condicione la tipología arquitectónica que se presenta, ¿no? Y también con audacia desde el punto de vista estético, coloca los dos elementos verticales, que son las dos edificaciones, que pareciera que se estuviesen posando encima de esa losa tan delgada, ¿no? Pero en realidad ellos penetran completamente y también ayuda a a la estabilidad de esa cubierta y esa techumbre, que es además recorrible, ¿ok? Algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Hay que hacer los edificios, mm, tienen que ser ecológicos, entonces vamos a hacer un jardín con matas arriba. No, no, no. Esto es algo que ya proviene de mucho tiempo atrás. Nadie está descubriendo el agua tibia con este tema, pues, ¿no? También lo tenemos presente no solamente en Niemeyer, sino en Villanueva. Esto lo habrán visto ustedes si viven en Caracas o si viven en otras partes, lo habrán visto en fotos. Estos son los pasillos cubiertos y es una estructura de concreto, y es una estructura plegable, plegada, ¿ok? No plegable, plegada, ¿no? Y esta ondulación, la ondulación es la que permite que en el sentido longitudinal el elemento actúe completamente como una viga completa, pues, ¿no? Pero hay un detalle, ustedes dicen, wow, pero esta luz es, ¿cómo se soporta esto? Aquí también hay una combinación estructural, es una estructura mixta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van así a un detalle que les voy a hacer ver aquí, ustedes ven a la señorita caminando, a la jovencita, pero ven hacia el lado derecho, ven un elemento que sale de la columna y ven un tubo. ¿Lo ven? ¿Sí? Ok. Bueno, ese elemento está trabajando en tensión, es decir, es un tensor anclado a la estructura del piso que permite
¿ok? Que todo ese volado, además de ser plegado, que permite que el esfuerzo longitudinal se distribuye equitativamente, lo hace autoportante, pero este elemento lo tensa, ¿no? Y es el elemento que contrarresta, hace como de contraflecha. Ok, sí, hace su trabajo porque además, déjame contarte que es un drenaje. No, ese tubo es además de drenaje, es un tensor, no un tensor, en este caso trabaja a tracción, pero es tensa la estructura para que ésta no se colapse. ¿Qué pasó cuando colapsó uno de los sectores de esta cubierta? Bueno, pues que simplemente arriba prácticamente creció un ecosistema porque estos nunca se limpiaban esos techos, los drenajes tampoco se limpiaban, se oxidaron algunos, en fin, después de tantos años de funcionamiento, el mantenimiento es necesario, pero esa es una cultura que en Venezuela aparentemente no existe, pero yo sé que ustedes como jóvenes arquitectos van a tener mucho de eso presente porque son muchas las limitaciones que se presentan a la hora de construir, ¿no? Tenemos aquí también el ejemplo del aula magna, ¿no? Que no vemos en ningún momento, excepto estas pantallas a la mano derecha que están forradas en madera, pues bueno, esos son los apoyos del costillar, ¿ok? Externo, ya se los voy a mostrar en una imagen, y básicamente el elemento de sustento aquí es este que está al fondo que sostiene la rampa, ¿ok? Luego los balcones están embolados. La escalera es una escalera, cuando ustedes vean una escalera así, como en zigzag, eso es una escalera ortopoligonal, ¿ok? Ese es el nombre real de ese tipo de escalera, ortopoligonal. Y entonces, pues, aquí uno dice, bueno, ¿y dónde están los apoyos aquí? Cómo se sostiene esto? Bueno, cuando tú lo ves por encima, aquí te das cuenta de cómo eso se sostiene, ¿ok? Es la estructura de la concha del aula magna, es una estructura externa de la cual, digamos que cuelga la losa, ¿ok? Y además cuelgan las nubes de Calder que están ahí dentro y hacia allá la parte más próxima a ella es lo que conocemos como la parte de la plaza cubierta, que está en un techo, ¿no? Con una morfología particular eh, derivada de la idea de la síntesis de las artes y de estos cañones de luz que de alguna manera eh, iluminan ciertos sectores de la plaza cubierta. Es decir, es la reinterpretación de la piazza romana, pero moderna, pues, ¿no? Y bueno, nos encontramos, no hace falta traer el ejemplo que les iba a decir, sino que cuando nos acercamos, aquí vemos que ese acceso, voy a quitar esto, ese acceso, esa lengua que sale del edificio del rectorado, bueno, es un elemento en concreto que también está constituido como una estructura colgante. Y al fondo, si nos acercamos más en esta foto antigua, se ven los pasillos cubiertos, pues, ¿no? También igualmente la estructura, hay una estructura en sentido transversal, no longitudinal, que hace de amarre, pues, ¿no? De todos esos elementos. Entonces, esto se convierte en un laboratorio estructural de sumo interés, retornando a a la, a la iglesia de Niemeyer, pues vemos cómo aquí el acero, pues fíjense ustedes cómo está allí, eh, parece una cabeza despelucada llena de pelos al viento, pero fíjense cómo cuando va bajando
se va armando con una sección triangular, ¿ok? Que es esta sección que vemos aquí, ¿ok? Esta es la sección de cómo está armado el acero de esa viga internamente. Y fíjense ustedes si nos vamos un poquito y hacemos una abstracción y nos vamos otra vez a la guadua, ¿ok? A ese puente. Bueno, esto es en micro lo que ese puente es en macro. Aquí tenemos los elementos más hacia arriba, tensores, ¿ok? En la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior, en este caso, están ya dispuestos hacia la parte interna, pero su propia curvatura le permite un desarrollo estructural bastante eficiente, porque además el triángulo es una de las fórmulas, es una de las formas sólidas o de los sólidos o más estables que existen, ¿no? Desde tiempo de la antigua historia, por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? La forma triangular. Entonces eso hace inclusive que hablemos de una forma estructural en cuanto al concreto armado, pues, ¿no? Y esa forma estructural viene dado por ese corazón interno de acero, que es la que le da el nombre particularmente de concreto armado, pues, que está constituido por acero. Voy a pasar por algunos ejemplos de otros arquitectos notables, por ejemplo, Paulo Méndez da Rocha. Esta foto ya les va a aparecer allí. Okay, este es el Museo de Escultura de Paulo Méndez da Rocha en Brasil, en Sao Paulo. Y fíjense ustedes cómo esa losa, bueno, esa losa, ese elemento cobertor del patio de las esculturas, es un elemento que está apoyado simple y llanamente en dos pantallas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Fíjense ustedes cuando hacemos una aproximación del corte. Aquí lo que lleva son unas enormes vigas pretensadas. ¿Ok? Anoten a esa palabra, pretensada. Posttensada es que se vacía y mediante la aplicación de un sistema de tracción de las cabillas que constituyen la nervadura central, se tensan luego de haberse vaciado. En este caso, ya las vigas vienen pretensadas, es decir, hechas con el acero prefabricadas, se montan y lo que permite el pretensado es también cubrir grandes luces. Esto, si no estuviese, digamos que tapado por debajo, ¿no? También con concreto, como se puede ver en la imagen, sería como cualquier puente que ustedes ven en cualquier distribuidor de la ciudad en la que vivan, ¿no? Que utilizan esas vigas allí. Bueno, es exactamente lo mismo, pero fíjense ustedes cómo con un criterio estético, racional, tipológico y estructural, los apoyos sirven de punta a punta, pero no son unos simples apoyos, sino que son unas pantallas estructurales. Y luego el del museo se desarrolla hacia la parte de abajo, con sus áreas expositivas y bueno, con ese patio que le antecede, que es el patio de la estructura. Es muy similar el planteamiento si hacemos la traspolación a el edificio de la Galería de Arte Nacional de Mies van der Rohe en Berlín. Es decir, es el elemento posado encima como hito estructural, configurador y conformador de una forma, valga la redundancia arquitectónica, pero tipológica estructural, y por debajo se desarrolla todo lo que es el museo. Paulo Méndez da Rocha, el autor de esta
de esta obra también. Y bueno, ni hablar, estas son fotos de la época, no traigo fotos actualizadas porque me interesa que ustedes comprendan que esto existe desde los años 50, ¿ok? Entonces, este costillar que es la gradería del estadio universitario de la Ciudad Universitaria de Caracas, bueno, también utiliza el elemento de donde cuelga la estructura de cubrimiento y se va hasta el punto en extremo, ¿no? Embolado, ¿ok? Pero la propia forma, ¿no? De concha, de alguna manera descompuesta en su mínima expresión, permite a través de la repetición en modulación que exista un cubrimiento sin ninguna interferencia estructural. Ahora bien, cuando ustedes se van al detalle, fíjense cómo magistralmente están dispuestas las columnas con las vigas de amarre. ¿Ok? Entonces, el secreto, o no el secreto, por decirlo de alguna forma, el tema con el concreto armado es que debe ser, como toda estructura sismo resistente, pero ella, en lugar de, componerse, como lo hace Queré o Vélez, ella también se compone, pero debe estar um, articulada, pero en forma de pórtico. ¿Ok? Porque si no, si la estructura se arma en un solo sentido, digamos que no tiene vigas longitudinales, sino transversales nada más, a la hora de un sismo, pues eso, estas costillas, si no estuviesen amarradas, se caerían una plac, 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 así como un efecto dominó, unas contra otras, pues, ¿no? Entonces, esa es la esencia, pues, ¿no? Que toda esa estructura tiene que tener cierre, al igual que las otras. En el caso del concreto, es que ese cierre lo logras a través de las cabillas que componen el concreto armado, ¿no? Y para eso les voy a traer algo muy simple, una imagen que tengo por aquí, a ver si la encuentro. Mm. Bueno, este es para el post tensado, ¿ok? Este es un elemento que una vez que está vaciada la losa, ya va a aparecer allí en pantalla, una vez que está vaciada la losa, se aplica una torsión, ¿no? Y queda ese cabezote allí, que es el que cuando se gira, ese elemento cilíndrico que ustedes ven allí pegado, luego se une. Ok, ¿qué pregunta sería? Ahora reviso, ahora reviso. Bueno, se utiliza una maquinaria para que ellas tengan esa torsión. Ah, ok, ya te digo, Nailin. Entonces, eh, se hace esa torsión allí y entonces eso genera inmediatamente que la estructura se tense. ¿Cuál, cuál es la razón de la utilización de un sistema postensado o de un sistema pretensado o convencional? Bueno, la respuesta está aquí que Nailin me estaba consultando, ¿no? El concreto pretensado también cubre grandes luces, ¿ok? Pero no tiene la versatilidad a nivel funcional, no te preocupes,
te preocupes, es una muy buena pregunta. No tiene la versatilidad, digamos, a nivel de la tipología estructural de generar estas formas, en teoría, porque la de la Catedral de Brasilia no es post-tensada, pero el aula magna sí. Entonces, por lo general, el post-tensado se utiliza para cubrir grandes luces sin apoyo con estructura de concreto, ¿ok? Pero para estructuras que están diseñadas con un sentido tipológico arquitectónico más orgánico, por decirlo de alguna manera. El concreto pretensado, como se ve a mano izquierda, bueno, está constituido con sus cabillas y eso va amarrado con unos elementos eh, post-tensado, post-tensado, no, post-tensado, ¿ok? Y el concreto pretensado. Esos son los dos términos. El pretensado, bueno, se colocan las cabillas, se vacía, permite grandes luces porque lógicamente la resistencia y las secciones de concreto que se manejan son distintas, ¿no? Aquí ven que el esfuerzo se aplica antes de la colocación del concreto, mientras que en el concreto postensado se aplica después del fraguado, ¿ok? Qué quiere decir fraguado? Dime, Nailin. No, profesor, que el concreto postensado más que todo se utiliza para esos ejemplos que nos estaba dando, que vemos como formas más, o sea, con ángulos y esas cosas, y el pretensado son más que todo para dar es- eh, refuerzo en estructuras verticales. No, no. El postensado se utiliza siempre para lo que postensado y pretensado se utiliza siempre para sostenimiento de elementos en vigas, ¿ok? En elementos de cubiertas. La diferencia es que el postensado te permite alcanzar luces mayores, es decir, distancias mayores entre apoyo y apoyo y permite también, ¿ok? Cierta libertad en el planteamiento orgánico de la tipología y de la forma, de la tipología estructural y de la tipología y de la forma arquitectónica, ¿no? Es en ese sentido, en cuanto a la dimensión que logra cubrir, es superior, pues no. Pero no porque sea curva, es porque se usa postensado. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Caracas está hecho, el ala nueva es postensado. No sé cuántos viven en la ciudad de Caracas, pero si ustedes llegan a la Plaza de los Museos y continúan por el Parque de los Caobos y se paran y ven la parte nueva del Museo de Bellas Artes, ustedes se van a dar cuenta, ahorita lo podemos buscar cuando terminemos la grabación, ustedes se van a dar cuenta que hay una serie de cabezotes, ¿no? También se ven mucho en los muros de contención, que son como unas piezas, en la Cotamil se ven mucho, ¿no? Son unas piezas, bueno, son unos cabezotes que son los lugares en donde se aplica esa torsión de los elementos estructurales de acero para tensarlos posteriormente a que fuera vaciado, lo que permite mayor libertad en cuanto a la amplitud de la luz. El pretensado es distinto, ¿ok? Es por, como dice aquí, el anclaje es por adherencia, eso significa que el concreto se adhiere a la cabilla, ¿ok? Mientras que en el postensado queda como en un cascarón hueco de lo que ya ha sido vaciado, ¿eh? Y entonces eso permite que tú al construir la forma, hagas la forma que tú idees, luego de vaciada, mm, colocas deja ese espacio para ubicar
estas guayas que luego se van a tensar cuando esté fraguado el concreto. Fraguar el concreto significa que el concreto se endurezca, ¿no? Y para el endurecimiento del concreto deben esperar 28 días, ¿ok? Pero para ir a tu pregunta se utiliza en elementos horizontales, ¿ok? Ujú. Entonces, fíjate que también la trayectoria del cable en el pretensado, aquí te lo menciona, por lo general es recta. Eso corrobora un poco lo que les estaba comentando, ¿no? El postensado se adapta un poco más a la ideación de una forma orgánica, mientras que el pretensado es, bueno, tiene una cierta dimensión la viga, tiene ciertas características y es simplemente apoyada. Eso significa que la viga se coloca sobre la columna con un elemento de articulación, como veíamos también en el ejemplo de la Galería de Arte Nacional, ¿ok? Es una estructura simplemente apoyada, ¿ok? No hay ninguna unión entre el pilar y la viga, ¿ok? Y eso permite también la flexibilidad. En el caso del postensado, sí es unido, pues, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo se arma una viga, bueno, esta es una viga convencional, esto es la imagen que tiene y la apariencia. Vemos una vista en tres dimensiones, ¿ok? Los que vemos en rojo, ¿ok? Son las cabillas que arman el perímetro de la viga y vemos estos elementos en gris, ¿ok? Esto cuando me aproximo así, que están bordeando las vigas, las cabillas que están señaladas en rojo. Eso es lo que se llaman los estribos, ¿ok? Y esto es una sección transversal y una longitudinal, ¿ok? Entonces, en la medida que se acerca hacia el apoyo, estos estribos se van uniendo porque allí es donde está el momento crítico, ¿no? Y se van distanciando cuando van yendo hacia el centro. Pero también pueden estar constituidos, aquí voy a hacer un detalle, ¿ok? Los puntos rojos son las cabillas que van longitudinalmente y los grises son los estribos, ¿ok? Pero puede tener también estribos internos, que es ese rectángulo que ustedes ven internamente, que lo que hace es como reforzar y evitar el pandeo, pues, ¿no? De la estructura, dependiendo de la luz. Entonces, en el caso del aporticado convencional, lo que vale es el tema de la disposición y la lógica en la colocación del acero con relación al cálculo y la luz que tú quieras cubrir, pues, ¿no? Y por lo general se vacía en sitio. La viga pretensada se vacía en otra parte y se transporta, ¿ok? En gandola. La postensada se hace el vaciado en sitio y se aplica la torsión en, en sitio, ¿no? Con una maquinaria especial. Y la que utilizamos comúnmente en el sistema porticado, pues bueno, es encofrado, ¿no? De madera y pues se vacía. Ahora, es muy importante el vaciado. ¿Por qué? Porque ese vaciado no es que tú echaste ese concreto ahí y lo dejaste. No, no, eso tiene que ser vibrado, ¿no? Hay una máquina que se llama el vibro, ¿no? Le dicen el vibrador de concreto, que se coloca y se va, eh, digamos, introduciendo en el concreto en la medida que se va vaciando, pues, ¿no? Esto para que, como el concreto es un compuesto de agregado de arena, piedra y cemento, se vaya haciéndose más homogéneo, pues, ¿no? Si se dan cuenta, prácticamente es como mezclar una torta, pues, ¿no? Básicamente. Eh, harina, huevo, una pizca de sal, levadura y calor. En este caso es arena, piedra, cemento
y efectivamente calor para que fragüe, 28 días, ¿no? 28 días para el fraguado. Y aquí, bueno, ven una articulación entre lo que es el pilar que en vertical que se ve azul. Esto no es como en el caso del apretensado, simplemente apoyado. Esto ya es una articulación y un entrecruce, entrelazamiento completo de las cabillas, las verticales y verdes que van armando la columna, ¿ok? Y las horizontales que son las vigas, ¿ok? Digamos que las que tienen mayor sección son las vigas principales y las que tienen menor sección son las vigas de amarre. Pero todos los elementos que la bordean son los estribos y ellos van colocados de acuerdo al cálculo estructural. Si ustedes se dan cuenta, las vigas de amarre, los estribos están más separados porque ellos cumplen una función más de flexibilización, mientras que las vigas principales o vigas de carga tienen mayor acero, ¿no? La complejidad de esto a nivel de construcción es el proceso, pues, ¿no? Que también se lo voy a presentar en un poquito más adelante. El proceso del vaciado representa la complejidad porque mientras se va vaciando, tienes que ir consecutivamente vibrando ese concreto, ¿no? Y no puedes dejar de vaciar. Es decir, eso de que no, vamos a dejarlo hoy hasta aquí y mañana seguimos. No, no. O sea, hay formas de hacerlo en casos extremos, pero no es recomendable. Es decir, sería irresponsable de mi parte decirle que eso es así. Por eso es que muchas veces ustedes escucharán o habrán escuchado, no, es que hoy tengo vaciado y entonces el vaciado es un estrés de verdad en obra porque incluye muchos factores, pues, ¿no? No solamente el vaciado como tal, sino que para eso tienes que armar un mesón en madera, tienes que apuntalarlo, tienes que armar todo este entramado, todo esto viene en unos planos estructurales que también les voy a presentar en la próxima sesión. Entonces apenas una introducción, ¿no? Y entonces se arman las caras de las vigas, los laterales, en fin, hay todo un proceso de madera, de encofrado, ¿ok? Luego viene la colocación de los bloques de piñata para hacer la losa, si es nervada. Se usa también anime para hacerlo más aligerado. Y cuando llegan los trompos, que son estos camiones que ustedes ven por la calle circulando, ¿no? Dando vuelta ese trompo, eso es el premezclado, ¿no? Pretensado, postensado, premezclado. Sin premezclado significa que no fue mezclado en sitio, sino que fue mezclado en la cantera o en la cementera o de donde provenga la concretera, de donde provenga el concreto, y tiene que venir moviéndose porque tiene que estar en movimiento, no se puede asentar. Por lo general, esos trompos cargan 8 metros cúbicos, ¿ok? Y para vaciar una losa, déjame a ver, hacer un poco de memoria. Una losa de 1250 metros cuadrados, ¿ok? Eso todo hay que cubicarlo para saber cuánta cantidad de concreto necesitas. Te puedes echar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, vaciando. Y tienes que estar pendiente de que todas las tuberías estén metidas, de que todas las aguas negras estén allí metidas, del que la electricidad, es decir, todo, 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 absolutamente todo, todos los planos que se elaboran. Yo sé que esto tiene más que ver con la construcción que con la tipología, pero todos esos planos que se elaboran por separado, sanitaria, eléctrica, contra incendio, gas, en fin, estructural, todo eso llega un momento que se integra y se hace realidad en obra.
es muy sencillo esta imagen que está elaborada con BIM, ¿no? Que BIM es la integración, hace la integración de todos los elementos y entonces tú dices, ah, ok, esto se va a hacer aquí, así, ok, bueno, chévere. En el dibujo se ve muy bien. Vaya para la vida real para que vea cómo es y todas las implicaciones que trae. ¿Por qué? Porque cuando se vacía ese concreto, y creo que con esto podemos ir cerrando esta parte, cuando se vacía ese concreto, no es que se vacía ese concreto y ya, sino que eso viene con una bomba que es como una manguera que parece una trompa de elefante, se estaciona el trompo, mm, lo introduce a través de unas canaletas y lo introduce a la bomba y esa bomba entonces succiona y eh, literalmente bota con fuerza el concreto sobre la losa que está armada y apuntalada. Es decir, dependemos solamente de unos puntales, ¿ok? Y de una estructura que está allí puesta y de un grupo de hombres que esa trompa de elefante, como la llamo yo, la tienen que sujetar entre 5 y 6 personas para poder ir vaciando, ¿ok? Entonces, este, es un proceso complejo, todo proceso constructivo es complejo, sobre todo cuando se trata de tipologías, en este caso, por ejemplo, este es el edificio Angloven de José Miguel Galia, como ustedes ven, está también constituido por una especie de losa nervada circular y un apoyo central. Me perdona que las fotos no sean de la mejor calidad, pero como les estaba comentando, pues son de la época, ¿no? Y entonces todas hacia un centro y lo que las estabiliza son esas columnas inclinadas que se ven hacia la fachada acristalada, ¿no? Entonces, esto también es de los años 50. Bueno, en fin, le dejo aquí una foto del maestro haciendo sus curvas, que lógicamente en algunos casos son postensadas, en otros casos pues no lo son. Todo depende de ese matrimonio importante y fundamental entre la ingeniería y la arquitectura. Es decir, no se puede concebir ningún edificio sin tener claro el diseño tipológico estructural que quieres aplicar y cómo eso va a impactar en el espacio arquitectónico. Si no hay eso, no hay nada. El ingeniero viéndolo. Sí, sí, bueno, te aseguro que los ingenieros que trabajaban con mi Meyer no le tenían miedo a nada, al igual que los que trabajaban con el maestro Sanabria, también aquí, que se lo voy a presentar en esta imagen y con quien vamos a continuar en la próxima sesión, porque esto te rindió para el doble. Bueno, Tomás Sanabria hizo el Hotel Humboldt en Caracas, en el Ávila, junto con otros arquitectos, pues, ¿no? Pero este es uno de nuestros genios creadores de la arquitectura mm, venezolana trascendente, importante, junto con Jimmy Alco, otro de los grandes de nuestra arquitectura que ya veremos un poquito más adelante. Bueno, muchachos, entonces vayan pensando en esa idea tipológica estructural. La vamos a evaluar en semana 4. La vamos a revisar creo que en semana 3 está montada. Y bueno, pues nada, cualquier consulta, no duden en escribir al correo. ¿Ok?
Espero que, Gracias, profe. no, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la clase y que haya sido de interés. Gracias, Baker. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias, Nailin. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, Jeremy. Gracias, de verdad. Muchas gracias por los comentarios. Bye, bye.